Angélica es cristiana, felizmente casada hace 11 años con Aimer Andrés Barreto. Ellos son padres de 2 niñas educadas en casa desde hace 5 años. Ella es trabajadora social egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con estudios en configuración del poder político de la Universidad Javeriana. Actualmente es estudiante de Derecho de Familia. Ella y su esposo son cofundadores del Movimiento Nacional por la Familia. Cuenta con experiencia de más de 10 años en el sector educativo. Actualmente hace parte del equipo de trabajo del representante de la Cámara, Carlos Eduardo Acosta. Los dejo entonces con Angélica. Ella nos va a hablar sobre lo que nos preguntan tanto, la parte legal, el marco legal, cómo certifico, qué me dicen las leyes colombianas sobre la educación, y nos lo va a dar desde una perspectiva que seguramente quienes están en otros países también van a entender un poco de cómo es este tema de la libertad para educar, no solamente en Colombia, sino en cualquier país. Entonces los dejo con Angélica. Bienvenida y muchísimas gracias. Nati, muchas gracias a ti. De verdad es un gusto estar en esta segunda convención de educación en el hogar, homeschooling, como muchos lo quieran llamar. Yo sé que el tema de las certificaciones, el tema de lo que muchos llamarían la legalidad del homeschool, es algo que hace que muchos de nosotros o que mejor nos demoremos en dar ese paso de comenzar a educar en casa. Por eso en esta mañana vamos a comenzar a responder muchas de las preguntas que ustedes tienen al respecto. Entonces, bueno, no sé si tenemos ya la presentación para que podamos comenzar a compartirla con todos. Es muy importante que entendamos lo siguiente: el tema de la educación en casa no es un tema que sea solo para personas que tienen muchísimo dinero para estar en plataformas educativas costosas. No es un tema que solo implique que las personas tengan que estar teniendo un tutor específico. Y bueno, yo sé que esa parte la vamos a desarrollar en muchas más charlas, pero hoy vamos a hacer una pequeña clase, muy pequeñita, de temas relacionados con leyes. Y yo sé que muchos pueden decir, ay no, pero es que ese tema es para los abogados, ese tema es para la gente que trabaja en el gobierno. Y fíjense que no, fíjense que los padres de familia, no solo quienes se educan en casa, sino todos los padres, aunque sus hijos estén escolarizados, deben comprender cosas mínimas del funcionamiento del gobierno civil. Yo sé que muchas personas nos acompañan de diferentes países. Por favor, quédense con nosotros, porque aunque vamos a hablar un poquito de la normatividad colombiana, también vamos a dar elementos generales para ustedes que se encuentran en otros países. Entonces, en primera medida, ustedes se encuentran allí que estamos hablando de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la norma de normas. Es la ley más importante de un país. Ninguna ley debería estar en contra de lo que dice la Constitución de nuestros países. Ahora, la realidad es que sí hemos visto, no solo en Colombia, sino en muchos países latinoamericanos, que a través de un modelo que está completamente en contra de lo que se debería realizar, en contra de la división de poderes, otras instancias están comenzando a intentar legislar. Entonces, aunque no voy a entrar en detalle con estos temas, a muchos colombianos nos dicen, el aborto es legal en Colombia. El aborto es un derecho. Fíjense que no. ¿Por qué la gente dice eso? Porque la gente considera que es un tema legal. Porque desafortunadamente ha habido una dificultad, por así llamarlo, en donde los 3 poderes, que son el ejecutivo, el legislativo, es decir, el Congreso, y el judicial, han comenzado como en una serie de luchas. Cuando cada uno tiene una independencia y una función específica, han estado usurpando funciones el uno del otro. En este caso, las cortes. Entonces, hablando del tema justamente de aborto, de lo cual no voy a hablar esta mañana, pero lo uso como ejemplo porque en muchos países de Latinoamérica sucede. Como nos mencionaba Carlos Eduardo, unos magistrados, que es un grupo pequeño, que de hecho no es elegido por la ciudadanía, toman decisiones y procuran imponerlas a toda la sociedad. Entonces, ¿por qué la Constitución es tan importante? Porque la Constitución es la que da el margen cómo se deben mover todas las leyes en el país. Ahora vamos a ver por qué les estoy hablando de Constitución. Tiene que ver con lo siguiente: la Constitución para nosotros tiene que ser nuestra regla. Hay personas que dicen, pero es que yo no veo una ley de homeschooling en Colombia o en mi país en el que usted se encuentre. Entonces usted puede decir, o sea que no es legal.
Listo, miremos por un momento, en la parte anterior estábamos hablando de familia. Vamos a mirar primero esa definición de qué es la familia. La familia, y acá esta definición que les quiero dar, van a darse cuenta que uno podría pensar, esa definición está sacada de pronto de un diccionario, de pronto de algún libro cristiano. No, fíjense que esta definición está en el artículo 42 de la Constitución y dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, constituida por hombre y mujer. Por tanto, cuando ustedes les han dicho que en Colombia el matrimonio homosexual es legal, no, no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque no hay ninguna ley que hable al respecto y bueno, yo creo que en otro momento vamos a tener que, para quienes estén interesados, comenzar a hablar de estos temas. Pero fíjense que la familia se constituye por la decisión libre y voluntaria de un hombre y una mujer. ¿Listo? Ahí es muy claro que dice que el Estado y la sociedad lo que tienen que hacer es garantizar la protección de la familia. La Constitución, a diferencia de lo que muchos piensan, no dice el Estado intervendrá en la familia, tomará determinaciones en cuanto a la educación, a la salud, a la comida. No, lo que el Estado tiene que hacer es garantizar la protección de la familia. Entonces, hablando justamente de la Constitución, vamos a ver otros artículos más de la Constitución, porque es importante que si ustedes lo pueden hacer, tomen nota. Insisto, para los de otros países van a darse cuenta que también esto para ustedes es muy importante. Vamos a mirar acá rápidamente unos 5 artículos de la Constitución. El primero que les voy a mencionar hoy es el artículo 18. Este artículo es muy importante porque garantiza la libertad de conciencia. Lo voy a unir con el artículo 19 que garantiza la libertad de cultos. ¿Qué quiere decir eso? En Colombia, ninguna persona, sea cristiano, sea católico, sea musulmán, sin importar su creencia, incluso si es ateo, ninguna persona debe ser molestada por causa de sus creencias, ni obligado a actuar en contra de ellas. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque fíjense que nuestra Constitución no salió de la nada. Nuestra Constitución, y creo que eso también sería una charla bien interesante, Nati, si de pronto la podemos abordar más adelante con nuestros papás, no solo de la comunidad de World School, sino con las personas que estén interesadas, y es comprender el origen de las constituciones, ¿no? Entender cuál es la primera constitución y cómo se convierte en base para la mayoría de países. Pero justamente aquí estamos viendo que nos están hablando de la protección de nuestra conciencia, de la libertad que tenemos de hablar de lo que creemos. ¿Han escuchado esta frase? Colombia es un país laico, entonces no me hables de Dios. Bueno, si las personas entendieran el significado de laico, entenderían justamente que laico no es sinónimo de no poder hablar de Dios, sino que justamente dentro del pluralismo se permite que todos puedan expresar su fe y que además sea respetado y garantizado ese derecho a ejercerla. Entonces fijémonos qué importante es que podamos comprender que cuando nos dicen que es laico no tenemos que decir, bueno, entonces no puedo hablar de Dios. Todo lo contrario, puedes hablarlo en las calles, en tu congregación, en el colegio, en donde estés. Eso es la libertad de conciencia y la libertad de cultos que está garantizada en el artículo 18 y 19. El artículo 27 nos habla de algo muy importante que tiene que ver con lo que les mencioné al comienzo, es el rol del Estado. El Estado tiene que garantizar el acceso a la educación. Más allá de eso, el Estado no tiene por qué imponernos a los padres de familia ni a las instituciones cómo se debe educar. Muchos de ustedes recordarán en el año 2016 unas marchas multitudinarias en las que muchos de ustedes también participaron aquí en Colombia. En países como Panamá también se realizaron marchas de este tipo y en muchos más de Latinoamérica, Guatemala, México. Marchas que decían con mis hijos no te metas. Marchas que justamente nacen a raíz de ver el adoctrinamiento que desde el Estado se pretende hacer, no solo de forma directa a la familia, porque la gente dice, no, pero las cartillas iban a ser distribuidas en el colegio. Pues fíjense que el artículo 27 lo que nos dice es que el Estado tiene que garantizar esas libertades, no tiene por qué decirle al colegio cómo educar. Es decir, que este tema no es solamente para quienes educamos en casa, porque la gente puede decir, bueno, entonces los colegios sí tienen que hacer tal cual lo que diga el Estado. No, porque el Estado tiene que garantizar la enseñanza, más no poner un marco específico de adoctrinamiento. Y en ese sentido, la libertad para educar
también incluye la libertad de las instituciones educativas. Otro artículo que también vamos a ver con rapidez es el 67, que también habla de temas similares. Vamos a ver a continuación un artículo que es fundamental que lo tengamos presente. El artículo 44 nos habla de los derechos de los niños. Y fíjense que aunque por supuesto ustedes y yo lo sabemos, somos abanderados de la defensa de los niños, de la protección de su vida, de su integridad física, moral, espiritual, no nos podemos decir mentiras. La realidad es que nos hablan mucho de los derechos, más no de los deberes de los niños. Entonces, como lo mencionaba Carlos Eduardo hace un rato, nos están hablando de la crianza positiva. Nunca podemos entonces regañar al niño. No tenemos que decirle, oye, te sientas acá que vamos a comer. No, porque eso lo traumatiza. Entonces, pobre niño, únicamente déjalo que él haga lo que quiera. Si él quiere comer solo papitas fritas, déjalo que en algún momento sentirá hambre. Si el niño quiere coger y rayar las paredes, déjalo, que esa es la libertad de expresión. Y fíjense que bajo una modalidad que comenzó hace más de 20 años, que se llamaba desde la pedagogía, lo llamaban como la pedagogía del afecto o de la ternura, esto ideológicamente comenzó a calar en los gobiernos civiles, al punto en que hoy en día tenemos leyes como la que lastimosamente se aprobó en Colombia, la ley de castigo físico. Leyes en donde entonces los padres de familia tienen que dedicarse a ver este artículo 44 de los derechos, pero pensando que los niños no tienen deberes. Y nosotros que creemos desde los principios de la educación cristiana, creemos que tenemos como padres la responsabilidad de ejercer autoridad sobre nuestros niños. Ejercer autoridad no es sinónimo de maltrato, porque muchos han pensado eso. No, es que cuando yo al niño le impongo normas, lo estoy maltratando. No, todo lo contrario. De hecho, los estudios psicológicos que se realizaron a comienzo del siglo pasado fueron corroborados a finales del siglo pasado, cuando se menciona que cuando una persona no tiene hábitos, disciplina, eso está siendo expuesta a un maltrato, aún por parte de la sociedad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que solo hablamos de derechos y derechos, fíjense que nosotros aún como creyentes hemos caído en eso. No, mi hijo tiene derecho a… Bueno, ¿y dónde están los deberes? Ahora, no estoy diciendo que entonces esté en contra del artículo 44, para nada, sino que lo cito porque fíjense que subrayé una parte, en la parte final, porque miren, es muy importante que podamos entender que si bien es cierto que nosotros tenemos el derecho de educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones, no podemos tampoco entonces creer que solamente para mí la educación es que, bueno, yo dejo que él aprenda solito por allí, sino que también yo tengo que dar un lineamiento a mis hijos, tengo que también estar allí como tutor. Por supuesto, ustedes van a ver a lo largo de la convención que hay muchísimas formas de educar en casa y justamente esa es la libertad para educar. Pero la libertad, como lo mencionábamos en la conferencia anterior, no puede ser sinónimo de libertinaje. Hay un artículo adicional que es el artículo 68, acá lo parafraseé, pero el artículo 68 nos habla del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Este es el artículo que la mayoría de personas que educan en casa conocen. Entonces ese es como el pedacito del que nos agarramos para decir, yo puedo educar en casa porque tengo derecho preferente a escoger el tipo de educación para mis hijos. Y está bien, pero démonos cuenta que la Constitución, de hecho aquí hice nomás un barrido muy general, la Constitución nos muestra cómo tenemos todas las garantías para educar en casa. Vamos a continuar. De pronto para las personas que nos acompañan de otros países pueden decir, bueno, pero es que hasta ahí está muy chévere en Colombia porque es que en Colombia sí lo están viviendo de esa manera. Acá les traigo dos cosas muy importantes para todas las personas en los diferentes países. La primera parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, garantiza eso que les mencioné del artículo 68 de la Constitución. ¿Y qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? Es esa carta magna de protección de los derechos de todo ser humano en todo país, en todo continente. Entonces, si tú estás en otro país y dices, bueno, yo no conozco la Constitución, pues bueno, tarea, ponte a investigar qué dice la Constitución de tu país acerca de familia, acerca de educación, pero también básate en esto. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos nos enseña que tenemos el derecho preferente a elegir el tipo de educación de nuestros hijos. Adicionalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José, nos
habla de lo mismo. De pronto esta parte sí, esta convención es un tratado que no ha sido de pronto acogido por muchos países que no son pues, americanos, justamente por eso de la convención americana, pero para las personas que están en Latinoamérica pueden tener presente estos dos documentos internacionales. La convención como tratado internacional, es importante que ustedes puedan comprender que entra en bloque de constitucionalidad, es decir, que entra a jugar un papel muy importante, incluso a nivel de constitución de los países. Espero estar siendo lo más clara posible, sé que es mucha información en un solo momento, pero créanme que vale la pena que comencemos a preocuparnos un poco más por comprender todo lo relacionado con las leyes de nuestros países. Vamos a entrar en materia directamente de Colombia, el tema de la certificación, que es el coco de muchos, y dicen, pero es que el certificar es muy importante. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me sucedió que cuando comenzamos a educar en casa con mi esposo, la familia, pero usted cómo va a hacer eso, además que fíjense que yo tengo la oportunidad de haber trabajado en colegios por muchos años, entonces por mi profesión tuve la oportunidad de ser psicoorientadora en colegios, profesora, coordinadora, rectora encargada durante algunos meses. Entonces, creo que me atrevería a decir que más que para cualquier otra persona, para mí desescolarizar mi cabeza fue terrible. Pues porque aunque no voy a entrar en detalles con el testimonio, porque eso lo veremos de pronto en otras charlas más adelante, sí les quiero contar que cuando yo comienzo con la educación en casa, yo vengo con mi esquema de colegio, de profesora. Gracias a Dios, mi esposo es completamente diferente a mí y él sí que tenía en su mente también como creativo muchísimas cosas diferentes en cuanto a educación. Pero para mí también lo importante era, bueno, aparte de lo que estamos haciendo es cómo vamos a certificar. ¿Qué hacemos si de pronto alguien nos pregunta? Porque ya nos dimos cuenta que podemos crear el currículo, listo, lo hicimos y nos funcionó. De hecho, hemos trabajado un currículo súper diferente y bueno, no me voy a adelantar porque más adelante junto con Aimer, Gina y también con Winston vamos a hablar de temas muy importantes relacionados con la experiencia que tenemos como familias. Pero el asunto ¿cuál es? Que para muchos es como, bueno, tenga o no tenga currículo, ¿cómo certifico? Los decretos, ahí dice MEN, Ministerio de Educación Nacional, tenemos estos dos que les quiero mencionar, el 2832 y el 299. El 2832, voy a hablarles de generalidades, nos menciona cómo se pueden validar los estudios de educación básica y media. ¿Sí? Entonces, una persona, sin importar la edad, puede validar esos estudios. Y el 299 nos habla de cómo una persona puede validar, por así decirlo, que no sea la palabra más apropiada en este decreto, pero también tiene la misma connotación. Con solo presentar el ICFES puede validar todo su bachillerato. Entonces, hablamos del 2832, que nos muestra cómo se puede validar por ciclos, y el 299 que nos enseña que a través de la presentación del ICFES puedo validar todo mi bachillerato. Hay papás que dicen, no, pues es que a mí no me interesa certificar, yo solamente quiero que cuando él llegue al momento de entrar a la universidad pueda ingresar a una buena institución. Entonces yo sé que en Colombia en la mayoría de instituciones me piden que mi hijo tenga un puntaje de ICFES, pues bueno, ahí está la respuesta. El decreto 299 nos habla de eso, nos habla de cómo cualquier persona puede presentar ese examen del ICFES y con esto puede validar para poder ingresar a una universidad. Hay otras universidades, pongo el ejemplo de la Universidad Nacional, que no tienen en cuenta el ICFES, sino que te hacen un examen a ti para mirar tus conocimientos, tus aptitudes. Entonces, fijémonos que tenemos que lo primero es desescolarizarnos nosotros mismos, porque hablamos de la educación en casa, de querer educar en talentos, en principios, en carácter, pero aún nos cuesta pensar que no, que la única forma de enseñar tiene que ser en colegio, tiene que ser con un currículo, cuando todos los días nuestros hijos aprenden constantemente en todo lugar. El siguiente decreto es el que más nos preguntan. Este decreto es un poco más nuevo, es del 2015. Y fíjense, lo digo con el mayor respeto, fíjense que muchas personas se han estado lucrando, de pronto con la mejor intención, pero se han estado lucrando diciendo, ¿tú no has certificado? Ven, págame X cantidad y yo te saco la certificación. Cuando fíjense que en Colombia es absolutamente gratis certificar a tus hijos. Este decreto, este número del artículo de pronto para algunos va a ser difícil de leer, pero entonces básicamente ahí está el número para que lo puedan copiar, lo pueden buscar por internet. Este artículo en particular del decreto 1075
nos dice, si yo como mamá quiero que mi hijo comience a certificar grado por grado, en cualquier momento del año, papá y mamá, o si está solo papá o solo mamá, se acercan a la Secretaría de Educación del distrito o del municipio donde usted se encuentre. ¿Y usted qué va a hacer? Va a decir, mire, vengo por favor a solicitar que a mi hijo le realicen un examen para poder certificar sus conocimientos. De pronto le van a preguntar, que es como el susto de algunos, bueno, pero ¿yo qué digo? Cuando me pregunten que por qué no está escolarizado, sencillo, tú puedes explicar desde la realidad que tienes la libertad para educar a tus hijos y que ellos están bajo un programa de formación alternativa. No tienes que entrar en mayor detalles. Solicitas el examen. Lo segundo, cuando tú solicitas el examen ante la Secretaría de Educación Distrital, en el caso de Bogotá, o ante alguno de los municipios de las ciudades, en diferentes lugares del país, ellos te van a entregar un listado de los colegios distritales. Ojo, acá estamos hablando de colegios públicos, ¿no? Entonces, ellos te van a entregar un listado de esos colegios y te van a decir, mire, en estos colegios usted puede presentar el examen porque con ellos ya hemos adelantado el proceso. Entonces usted elija de esta lista. Y fíjense cuando nos hablaba Carlos Eduardo hace un rato de la libertad. Nos están todo el tiempo imponiendo, usted tiene que hacer, no, miren que Colombia, de verdad, yo sé que esto suena muy evangélico, pero providencialmente el Señor nos ha dado un país increíble, una república, en donde aún seguimos manteniendo muchas libertades. Por eso la invitación es a que ustedes también comiencen, en el buen sentido de la palabra, a empoderarse. Empoderarse ha vuelto una palabra que nos secuestraron, así como la palabra diversidad también nos la secuestraron y no podemos dejar que nos las quiten. Pero el tema de empoderarse me refiero es a que podamos con argumentos válidos defender nuestras convicciones y en esa medida tenemos la libertad de elegir en qué colegio de la lista que me pasan quiero que mi hijo presente el examen. Después de esto, cuando ya elijo el colegio, yo radico una solicitud ante ese colegio de forma específica. Y le digo, señor colegio distrital Pepito Pérez, quiero que mi hijo de tal edad presente el examen. El colegio te va a decir, listo, tráigame la cédula suya como padre, el registro civil también para demostrar parentesco, la tarjeta de identidad del niño, en fin. Y algunos documentos adicionales que usted debe presentar. Después de esto, cuando usted ya presente el examen, si el niño lo aprueba, usted va a recibir una hojita. No es el diploma, no, es una hojita impresa en donde aparece no solo el logo del colegio, sino la resolución oficial del mismo, con aprobación del Ministerio de Educación. O sea, no es un colegio X, sino que es un colegio que realmente está bajo la cobertura, por así llamarlo, del Ministerio de Educación Nacional. Y ese certificado le va a indicar la nota que su hijo sacó en el examen. Ahora yo les digo, creo que justamente cuando hablamos del tema de desescolarización, insisto y perdónenme ser tan insistente con esto, lo primero es desescolaricemos nuestra mente. Volvamos atrás cuando ustedes y yo estábamos en el colegio, porque me atrevería a asegurar que la mayoría, si no todos los presentes, tuvimos que estar en el colegio y fue una buena experiencia, claro, y aprendimos. Pero ¿para cuántos nos pasó que nos preparábamos? Era solo para el examen, para tener una nota. Si ustedes me preguntan a mí muchos conceptos de la universidad, lo reconozco con vergüenza, del colegio, hay muchos que no recuerdo y es porque los estudiaba por una nota. Pero ahora nosotros educando en casa caemos en lo mismo. Es que necesito que el niño tenga una buena nota. Bueno, ¿para qué? ¿La nota realmente mide el conocimiento de tu hijo? Ahora, no estoy diciendo que esté mal pensar en las notas, no, es una opción. Pero ¿por qué queremos una nota? ¿Por qué queremos un certificado? Por eso, digamos que nos tomamos el tiempo también acá dentro de la convención para poderles explicar esto, porque sabemos que para muchos es muy importante y de hecho lo es, que ustedes tengan la seguridad, la tranquilidad de saber que en Colombia la educación en casa es absolutamente legal. Hace poco habían presentado un proyecto de ley que buscaba crear una ley acerca del homeschooling. La verdad es que gracias a Dios este proyecto se archivó y la realidad es que no se necesita. Algunos dicen, bueno, pero sí, es mejor que saquen una ley. Miren, el problema de las leyes, ¿cuál es? Y el representante lo hablaba hace un rato. Los proyectos de ley tienen que pasar por comisión, por plenaria de Cámara y de nuevo comisión y plenaria de Senado. Los proyectos de ley, al ser, y eso es bueno en Colombia, al ser debatidos por todos los congresistas, se tiene la oportunidad de incluir o de quitar cosas del documento original.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo presento un proyecto de ley muy lindo, ese proyecto de ley también va a ser leído por otros congresistas que van a decir, venga, no, este artículo que ustedes proponen acá no está tan bueno. ¿Cómo así que libertad de los padres? Que fíjense que esto ya pasa en el Congreso, nos dicen, no, ¿cuál libertad? Los niños son del Estado. Así de frente lo han dicho representantes como Juanita Gobertus. Han dicho también Ángela María Robledo, los niños son del Estado. Entonces, cuando un proyecto de ley pasa por manos de personas así, ¿cómo creen que va a quedar el artículo del proyecto de ley? Entonces, fíjense que no hay necesidad de una ley cuando la ley magna, la carta magna del Congreso, que es la Constitución, nos está diciendo, tienen la protección. Tienen además decretos que les dicen cómo pueden certificar gratis. A lo sumo máximo te cobrarán un tema de impresión de los certificados que no puede ser mayor a 100,000 pesos. De hecho, tiene que ser más o menos entre 80 y 90 el costo, dependiendo de la institución educativa. Hay personas que dicen, bueno, pero es que certificar y que a mi hijo le salga con como el grado pues de un colegio distrital, no quiero. Bueno, tú puedes acercarte a un colegio privado, por supuesto ellos van a manejar tarifas muy diferentes porque obviamente tienen que también hacer todo el proceso de verificación, de exámenes, y con ello seguramente va a ser más costoso. Pero acá lo que les queremos decir es, por favor, no caigamos en el error de estar pagándole a otras personas por un certificado que incluso muchas veces ni siquiera tiene reconocimiento ante el gobierno nacional. Si una persona dice, miren, es que yo sí quisiera hacerlo de esa manera, pero no sé qué le van a preguntar al niño en ese examen. Entonces me da la misma. No, mire, muy sencillo. Entre a 2 páginas. Una donde están generalidades, Ministerio de Educación. Allí están todas, bueno, de pronto ahí va a ser un poquito más denso encontrar información, pero ahí lo encuentran. Y la segunda, colombiaaprende.edu.co. Ahí ustedes van a encontrar cuáles son como las competencias básicas que un niño en los diferentes grados de formación, desde preescolar hasta 11, debe tener. Así que cuando usted mira eso ahí, lo descarga absolutamente gratis. Usted puede conseguir un libro guía para estudiar en casa, puede ir a una biblioteca, puede ir a un museo, puede hacer parte de una comunidad de educación en casa y comenzar a hacer que su hijo profundice en algunos temas de acuerdo también a lo que usted vea de intereses, de talentos. Creo que por lo pronto eso sería como la información en cuanto a generalidades de la legalidad de educación en casa, pero me gustaría saber de pronto qué preguntas tenemos al respecto. Desafortunadamente acá desde el televisor no alcanzo a ver si hay preguntas específicas de las personas que nos acompañan acá en la transmisión. Me dicen que no hay preguntas. Entonces, creo que siendo así, hemos terminado con esta intervención. De verdad, no tengan miedo de educar en casa. Con esta frase de pronto quiero despedirme. No tengan miedo al pensar que es algo ilegal, al pensar que no tienen la capacidad para hacerlo. Realmente tenemos todas las herramientas. Incluso fíjense cómo la tecnología es un medio que también el Señor ha usado para que tengamos miles de herramientas. Por supuesto, como padres es nuestra responsabilidad verificar cuál es el contenido que nuestros hijos reciben, que es de hecho uno de los plus en cuanto a la educación en casa, poder nosotros mismos elegir qué estudian, qué no estudian, cómo desarrollar de pronto a profundidad un tema. Pero no caigan en el error, y perdónenme, se los digo de esta manera, de pensar que otras personas, una plataforma, un colegio, claro, no estoy diciendo que estén mal las plataformas, de hecho plataformas muy buenas, a nivel internacional la que yo más recomiendo es Abeca, por ejemplo, hay muchas plataformas excelentes, pero a lo que me refiero es para aquellos que dicen ya averigüé y no me alcanza el dinero, no se preocupen, hay muchas formas de educar en casa, lo importante es tener claros los principios bíblicos acerca de la familia y de la educación. Feliz día y muchas gracias para todos.